Bueno, vamos a comenzar con estos 3 minutillos de gracia, porque también hay que darle prioridad a la gente que es totalmente puntual, ¿no? Bueno, buenos días, soy Jesús Pérez, socio director de Nunsis. Lo primero, agradeceros la asistencia a estos próximos minutos, donde quiero presentaros los beneficios de un data center para vuestra organización. Así que, como comentaremos un poco las características de vuestro centro de datos. Es un edificio que hemos situado en el Parque Tecnológico de Paterna, junto al edificio de nuestras oficinas centrales. Para los que los conozcáis, es la antigua TISAT. Fue un data center construido por un consorcio de empresas principalmente valencianas, aunque participaba Telefónica, participaba Iberdrola y participaba Generalitat Valenciana. Fue, entre comillas, el primer data center donde se empezaron a alojar servicios de Generalitat. Al adquirirlo lo hemos renombrado a Nunsis Cloud, también porque el nombre de TISAT sigue en uso. Bueno, comenzar con un pequeño guión. Vamos a comentar simplemente los porqués de apostar por un data center, que es lo que quería transmitiros, los beneficios que nuestros clientes van a tener. Os contaré algunas características técnicas de Nunsis Cloud y quiero comentaros también, como segundo aspecto, el futuro de los data centers, donde la clara tendencia que hay actual es tener un modelo híbrido de data center y sobre todo también cercano, y cómo nos adaptamos desde Nunsis a esta tendencia. Bueno, no creo que necesiten presentación estos actores o esta slide. Con un simple vistazo todos conocemos los famosos FANG, actores como Facebook, Amazon, Netflix o Google, tienen muy claro el valor de sus datos y las inversiones que hacen en data centers año a año son totalmente multimillonarias. Evidentemente, para ellos y su modelo de negocio es totalmente crítico la inversión en un data center. A diferencia de lo que pueda pensarse, y por supuesto a una escala infinitamente menor de la que pueden tener estos grandes players, un data center presenta una oportunidad para las empresas locales, sin importar su tamaño, pymes, administraciones públicas, que puedan alojar sus datos en un espacio físico conveniente y adaptado a alojar dichos datos. Del mismo modo que guardamos el dinero en un banco, no lo guardamos debajo del colchón. Bueno, con las noticias judiciales de los últimos días, lo mismo tenemos que recuperar ese colchón y dejarnos de guardar tanto en los bancos. Bueno, la criticidad para estas organizaciones y para nuestros clientes, evidentemente, pasa por la transformación digital que ellos tienen que acometer estas organizaciones. En este aspecto de la transformación digital, en este sentido, el data center se ha convertido en el eje fundamental de dicha transformación digital. Es el gran, albergador y hospedador del gran activo que tiene una organización, que son sus datos. Sin ese data center no hay nada, no hay Big Data, no hay nube, no hay inteligencia artificial. Por ello, la gestión y mantenimiento es esencial para las empresas, administraciones públicas y proveedores de servicios, sea, como decíamos antes, el tamaño que tengan. En la nueva era de transformación digital, estos centros de datos demandan un entorno centrado en aplicaciones distribuidas, redes más abiertas y programables que faciliten la automatización de operaciones, de manera que se transformen las TI en un activo que sea flexible y capaz de responder a las necesidades cambiantes que toda organización tiene. Precisamente apostamos por Nunsis Cloud. Este es un poco el edificio, la pinta que tiene desde el exterior, para que dichas organizaciones alberguen de forma segura su activo más preciado. Y, por supuesto, todo ello enfocado con una perspectiva abierta y cercana a nuestros clientes. Nuestra apuesta es la neutralidad de dicho centro de datos. Neutralidad en el sentido de libertad para elegir. En un data center neutral, el cliente es libre para elegir sus proveedores de comunicaciones. Cloud no está atado. Rechazamos el modelo cautivo.
no todos los centros de datos son iguales. Hay centros de datos que pertenecen a operadores de conectividad que no ofrecen libertad de elección de los servicios. Precisamente un poco nuestra apuesta en esta línea es suministraros el servicio que necesitáis en cualquier proyecto de infraestructura, que lo podamos estudiar, ver su viabilidad y acometer sin ataduras a servicios o productos cerrados, como tienen otros actores, principalmente las operadoras de telco. ¿Vale? Comentaros, Nusis Cloud es un data center Tier 3+. Si os preguntáis esto a qué equivale, se trata de una certificación que otorga el Uptime Institute de Estados Unidos. Es un instituto, digamos, donde ya el nombre es muy significativo. O sea, es el instituto que mide cuánto tiempo está levantado un servicio, de ahí el nombre. Es una certificación que podría tener equivalencia a certificaciones como seguro conocéis, como la ISO o ITIL, pero está orientada únicamente y exclusivamente a la evaluación de data centers. No es algo que tengas que tener, es simplemente una serie de normas, una serie de buenas prácticas que evidentemente se miden y dan como resultado digamos, principalmente un grado de disponibilidad, y dentro de ese grado de disponibilidad, pues estás en un Tier 1 o estás en un Tier 4. Conseguir dicha disponibilidad, para nosotros, que se trata de un Tier 3+, estamos hablando de una disponibilidad del 99,982, nos obliga a tener redundancia en las infraestructuras, varias fuentes alternativas de electricidad, refrigeración en caso de emergencia, y sobre todo que las operaciones de mantenimiento que hagamos sobre el centro de datos no requieren que el centro de datos se apague o esté offline en ningún momento. Bueno, algunos datos de todo esto, por ejemplo, pues son en cuanto a climatización, tenemos un sistema redundante formado por 5 equipos de refrigeración. La configuración de dichos equipos está en una configuración N+1, de modo que semanalmente se produce una rotación de dichos equipos que están en funcionamiento, estando siempre uno de ellos en stand-by y arrancando el siguiente, que en caso de ser necesario por una subida de temperatura en sala o cualquier aspecto que implique una avería del equipo que está funcionando, arranque el siguiente de forma totalmente automatizada. Aspecto súper importante, por supuesto, también la energía. Tenemos una electricidad garantizada. Disponemos de un centro de transformación de 630 kVA, alimentación desde 2 subestaciones eléctricas distintas, 4 UPS en configuración N+1, redundancia en los generadores de backup con capacidad para 24 horas y gasoil para 24 horas, con cantidad de reposición 4 por 365 días, un sistema antiincendios bastante potente, formado por una central de última generación con autonomía tanto para la señalización de fuego, avería o cualquier tipo de fuga, detección de un posible incendio de forma temprana. Se ha instalado, hemos instalado por cada rack un sistema VESDA que analiza, en caso de que un determinado rack pues comience a arder, por decirlo de alguna manera, o detecte de forma precoz el humo, pues sea capaz de arrancar ese sistema antiincendios, ¿vale? El sistema antiincendios dentro de los CPDs se realiza mediante un sistema de inundación con gas, de manera que evitemos daños en electrónica que evidentemente no se esté quemando. Comunicaciones, por supuesto. Tenemos múltiples proveedores de servicios de acceso a Internet, protocolo BGP4 para el balanceo de carga entre las distintas líneas. Una ventaja, como ya os decía antes, en cuanto a esa neutralidad, es decir, es que nuestro cliente evidentemente puede contratarnos servicios de acceso a Internet o puede elegir el proveedor de servicios de telecomunicaciones que quiera para completar sus redes MPLS con los actores que ya conocéis, Telefónica, Vodafone, Orange. Tenemos presencia prácticamente de todos ellos dentro del data center, incluso de proveedores Tier 1, que se llama, que son pues los grandes carriers internacionales como pues Ertelia, Interroute, Coyen, etc.
Y en cuanto a un aspecto bastante crítico también para los data centers es digamos, la parte de seguridad. Mantener una seguridad física es totalmente crítico. Todos los accesos al edificio están controlados mediante lectores de huella, no todo el mundo puede entrar, existe un circuito cerrado de televisión, por supuesto que grabamos, controlamos todos los accesos al edificio, así como los accesos a sala de servidores, incluso en cada pasillo del propio data center, pues tiene su propia grabación que graba en un disco duro pues todas las imágenes en tiempo real, que en caso de que surja cualquier inconveniente pues podemos tirar de histórico, ¿vale? En cuanto a nuestros servicios, planteamos, por supuesto, un servicio de colocation, un área compartida donde tenemos un control de acceso para que instalemos en bastidores de uso exclusivo para cada cliente, tanto racks como medios racks, como la posibilidad incluso de contratar, digamos, sueltas, el servicio de alojamiento de máquinas dentro del data center. Disponemos de tomas eléctricas redundantes para cada uno de estos equipos que se conectan dentro del rack. Consumo eléctrico lo medimos, existen posibilidades de tarifa plana eléctrica o bien pagar por cada kilovatio consumido, vamos. Soporte técnico. Disponemos, yo creo que es uno de los aspectos más críticos. Disponemos de un servicio de mantenimiento 24/7, 7 días 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Nuestra gente está dentro del propio data center. Todos nuestros técnicos de nivel 2, de nivel 3, no solo este nivel 1 de 24/7, están dentro del mismo edificio. Y, bueno, por supuesto, realizamos protocolos de actuación, arranque, a modo de entrenamiento para evitar fallos ante situaciones de emergencia. Disponemos de un servicio 24/7 de manos remotas, formado por técnicos, operadores que son responsables de atender de forma inmediata, con SLAs garantizados, máximo 1 hora de tiempo de respuesta a las solicitudes que nos hacen los clientes. Solicitudes de ejecutar cualquier tipo de proceso, inserción de algún tipo de USB, algún reinicio mediante botón físico o reseteo de equipos que hayáis perdido el control de los mismos por cualquier inestabilidad del sistema. Por supuesto, posibilidad de modificación de reglas en el firewall que controla la seguridad de entrada a dichos servidores. Vamos, las incidencias y las actuaciones típicas de un centro de datos. Todo esto, digamos, todo el centro de datos y todas las máquinas alojadas en el mismo las tenemos totalmente monitorizadas y controladas desde un orquestador que nos da toda la información de lo que está ocurriendo en el propio CPD, tanto para realizar correcciones puntuales o, digamos, aumentar la eficiencia energética del mismo. Y hasta aquí, bueno, un poco los datos que os he comentado de Nunsys Cloud, pero sobre todo hacia adelante, el futuro, ¿qué nos depara? ¿Cuáles son nuestras apuestas? Nuestra apuesta claramente, como os comentaba al principio, es un data center híbrido. Un data center híbrido porque todos los centros de datos están en una transformación bastante importante. Han pasado de ser entidades aisladas e independientes que trabajaban por sí solas a entidades que trabajan en paralelo, sincronizadas, con un respaldo con data centers locales que, digamos, on-premise, que tiene el cliente dentro de casa, más el data center, digamos, Nunsys Cloud, más la nube, cualquier proveedor, digamos, de los grandes, y todo esto orquestado. Todos los data centers tienen que estar englobados dentro de un sistema que conviva con dicho cloud, y teniendo en cuenta que esos micro data centers que tenéis en local, en algunos casos deben seguir existiendo, porque tenéis que tener
computación en el extremo y conexión de equipos a dicha computación. Esto hace que los CPDs no nos quede más remedio que adaptarlos a estas nuevas exigencias. Como hablábamos antes, Big Data, Internet of Things, Smart Cities, el impulso de los grandes proveedores de nube pública nos están llevando hacia que dichos centros de datos tengan esa flexibilidad y sean híbridos para ser capaces de procesar, almacenar y gestionar todo este tipo digamos, de sistemas IT que se han convertido en algo complejo. Por supuesto, aparte de seguir siendo seguros, robustos, como han sido toda la vida, pero tienen que ser ágiles, flexibles para ofrecer rápidas respuestas y afrontar las demandas que los clientes nos hacen para tener esa nueva infraestructura. ¿Por qué apostamos por ello? Pues apostamos por ello porque las empresas necesitan responder con una celeridad importante a los requerimientos que sus propias organizaciones le hacen, aparte de tener un servicio escalable, es decir, que podamos empezar por un pequeño servidor y que seamos capaces de llegar a operar mucho más rápido en momentos críticos o momentos de pico, en fallas o en proyectos que se lancen que tengan una durabilidad en el tiempo pequeña. Ahí no tiene mucho sentido, digamos, un poco lo que decimos por aquí, es decir, poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, tener todo esa nueva ecosistema que necesitáis de servidores, pues tenerlos en casa claramente no es una tendencia. Cambiar hacia este tipo de modelos os proporciona la oportunidad de que vuestra configuración actual de TI se revolucione, que mejoréis vuestros sistemas, que seáis capaces de aprovechar la nube, tanto pública como privada, con estos sistemas híbridos, sin que tengáis que desechar vuestra infraestructura. Hay que aprovecharla y más en tiempos de economía, ¿no? Las empresas tenéis que ser capaces de operar de forma rentable, sin limitaciones, y el modelo híbrido es la mejor combinación, combina lo mejor de ambos mundos. Adicionalmente, muchas empresas tienen dudas de trasladar toda su información, toda su infraestructura de TI hacia una nube pública. El modelo híbrido ofrece lo mejor del mundo de las nubes públicas, además teniendo interconexión con todas ellas, y lo mejor de una nube privada. Es quizá la mejor solución para alcanzar y superar vuestros objetivos de negocio. En este enfoque, esto no solo nos permite una flexibilidad, que creo que es la principal tendencia, de ser capaces de adaptarnos, sino que además os tendrá un menor coste total de vuestra propiedad, mal llamado TCO, una mayor agilidad, más seguridad en vuestra experiencia de uso, aspectos totalmente vitales que se necesitan hoy en día. Según Forrester, de aquí a 2020, el 90% de las organizaciones va a estar en algún tipo de gestión de nube para gestionar sus infraestructuras. Os permite también elegir cargas de trabajo adecuadas en cada momento del tiempo, sin que tengáis que tener una infraestructura sin uso y que evidentemente esté costando un dinero sin estar en uso. Desde Nunsis, como os decía, apostamos por este concepto de data center como servicio, ofreciendo un servicio de nube híbrida en el que podemos interconectarnos, facilitamos el acceso a entornos de cloud pública con los principales actores, estableciendo Express Route, es decir, rutas rápidas, tanto contra Microsoft Azure como contra Amazon Web Services, Google o incluso otros que se puedan necesitar en determinados proyectos. Adicionalmente, sin perder de vista esos data centers que seguís teniendo en vuestra casa y que evidentemente se necesitan para esa microcomputación local.
Adicionalmente, liberándoos al departamento IT de vuestras organizaciones de lo que menos valor aporte para su negocio. Hablar de servidores, de parches, de disponibilidad, pues eso muchas veces no es algo que aporte valor. Es decir, los departamentos de TI deben de estar enfocados a facilitar otra serie de servicios a su organización, aspectos de más nivel que simplemente el hecho de estar preocupados por un parche o por una actualización. Por supuesto, todo esto lo hacemos facilitándoos un emplazamiento de proximidad. Yo creo que esa es otra de las claves. Un emplazamiento de proximidad donde sabéis dónde están vuestros equipos, totalmente gestionado, operado con los requisitos de disponibilidad 24/7. Además, evitando la rigidez de inversiones, no incurrir en costes de CAPEX, sino irnos a inversiones en OPEX, es decir, tener una factura mensual que en pago por uso os aporte la experiencia de uso necesaria para todo vuestra infraestructura de TI, de manera que no os limite, que os aporte flexibilidad. Vais incurriendo en costes al ritmo de los ingresos que vais teniendo sin necesidad de hacer grandes inversiones. Y que, por supuesto, existe mientras se necesita. Cuando no se necesita, pues se apaga, se deja de pagar y se tiene, pues, digamos, una rentabilidad mucho mayor. Nuestra recomendación es optar por dichos gastos en OPEX, mejorando la flexibilidad, agilidad y escalabilidad de vuestro modelo de negocio. Los enormes costes iniciales que había anteriormente de comprar recursos tecnológicos, no solo ya servidores, sino adecuar un espacio, preocuparos de que ese espacio esté climatizado, eléctricamente estable. A día de hoy no tiene mucho sentido ir en esa línea, ¿no? ¿Por qué apostar? Y como principal tendencia, vemos que nuestros clientes necesitan soluciones de data center, como os decíamos, de forma unificada para que podáis gestionar todo este entorno híbrido. Y dichas tendencias nos afectan y las hemos planteado dentro de nuestro centro de datos como tres principales tendencias para el mismo. Un crecimiento del modelo de colocation, es decir, que podáis alojar vuestra infraestructura de TI en centros de datos profesionales, como es el nuestro, con múltiples opciones de conectividad, con una alta disponibilidad de potencia eléctrica, para que operéis vuestra infraestructura de IT mucho más eficiente que construyendo un propio centro de datos. Digamos, eso os va a dar una mayor rentabilidad, así como muchísimas mejores opciones de conectividad. Sin perder de vista, en este segundo aspecto, esa conectividad contra los centros de datos a tamaño hiperescalados, ¿no? Que son los grandes impulsores de los grandes proveedores cloud como Google, Microsoft y Amazon, donde evidentemente es imprescindible contar con infraestructuras que os puedan soportar esos quizá requisitos de supercomputación, almacenamiento, análisis de datos que sí que te pueden dar estas grandes clouds y estas ventajas que tienen esas clouds. Y sin perder de vista esa tendencia que es el edge computing, es decir, ubicar cerca del usuario pequeños centros de datos que permitan mejorar la entrega de contenido desde determinadas infraestructuras de industria o determinados PLCs, determinadas smart cities a esos centros de datos locales que tenéis que seguir teniendo. ¿Vale? Y esos son un poco los tres aspectos que os queríamos comentar. No sé, si tenéis cualquier ruego o pregunta al respecto, pues a vuestra disposición. Ya sabéis dónde nos tenéis. Os mandaremos también la presentación a todos los asistentes para que la tengáis un poco más presente.
Y bueno, simplemente si no hay nada por aquí, daros las gracias desde todo el equipo de Nunsis. Muchas gracias por asistir y nos vamos viendo en estos jueves que, como decimos nosotros, los jueves webinamos. Es decir, queremos transmitiros todo el conocimiento que tenemos y las pequeñas píldoras informativas de manera continuada. Muchas gracias y hasta la próxima.